durísimo golpe a la línea defensiva o a la línea de flotación de José Luis Rodríguez Zapatero, porque ya no flota, está con el fango hasta el cuello y se va a ahogar. No ha prosperado el intento trampa por parte de su abogado de solicitar un aplazamiento para la declaración sobre las joyas. Supuestamente el motivo es porque quería recabar información. Tú me dirás qué información tendría que recabar si normalmente cuando alguien tiene ese tipo de joyas también las acompaña de la documentación para certificar precisamente que es propietario de las mismas. A veces no se ponen dentro de la misma caja fuerte porque si te roban las joyas también te roban la documentación, pero normalmente esa documentación también dice quién es el propietario. Son como escrituras prácticamente. Y tú no guardas la escritura de tu casa en cualquier lugar para que se traspapele, ¿verdad? Bueno, entonces el juez el juez Calama ha rechazado postergar la declaración de Zapatero para el tema de las joyas. Esto hunde su posibilidad de declarar. Además, la cuestión es que tiene que declarar, simplemente tiene que declarar, tiene que decir de dónde vienen las joyas. No entiendo qué papel necesita para decir de dónde vienen las joyas. Es que se tiene que acordar concretamente y lo tiene puesto en un papel. Bueno, a lo mejor esto le pondrá ante la tesitura delante del juez de decir, como no tengo el papel, no me acuerdo, no me consta. Es posible que esto vaya a ocurrir. Pero es que además ha salido nueva información, nuevos mensajes que acorralan literalmente a Rodríguez Zapatero, le impiden tener una defensa digna contra el tema de las joyas, contra las acusaciones de contrabando y de fraude a Hacienda, delito fiscal. ¿Por qué? Porque estos mensajes dicen algo que prácticamente avala, es un indicio que avala la posibilidad de que esas joyas Zapatero las obtuvo para blanquear dinero. ¿Cómo? Lo vamos a analizar en este vídeo. Venga. Antes que todo, bueno, alguien se ha dignado, no, antes que todo, alguien se ha dignado finalmente de hacer la foto equivalente a la de Feijóo con el narco, ¿no? Con el contrabandista. Bueno, aquí tenemos la foto de Pedro Sánchez con el presunto contrabandista. ¿Eh? Aquí están en el yate, la verdad no sé quién ha hecho esta foto, pero ha salido genial. Yo lo intenté hacer con Grok y no me ha salido, así que enhorabuena al que la logró. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque tenemos aquí noticia de última hora. El juez rechaza la petición de Zapatero para no declarar este miércoles sobre el origen de las joyas. El expresidente tendrá que responder también a las preguntas sobre las joyas y Plus Ultra. Pues ya está, tendrá que contestar. El hecho de no disponer de los papeles y de los documentos le podrá llevar a tener la excusa, a manifestar la excusa de que, bueno, no se acuerda porque no tiene los papeles, porque no le han dado la posibilidad de buscarlo. Pero es que el problema es ese. ¿Por qué no tiene los papeles Zapatero? ¿Eh? El juez Calama, la sexta, rechaza la petición de Zapatero de no declarar mañana sobre el origen de las joyas halladas en su despacho. También lo titulaba esto The Objective. Concretamente, en un auto, el magistrado explica que la citación no supone ninguna merma real en su derecho de defensa. Este es el motivo. Tendrá que declarar este miércoles de la misma manera. En un auto al que ha tenido acceso The Objective, Calama explica que los hechos sobre los que versa la declaración de Zapatero son los mismos que ya constan en la causa principal sin que la pieza separada de las joyas haya introducido nuevos hechos ni alterado el objeto fáctico de la imputación. El magistrado del caso Plus Ultra investiga al expresidente del gobierno por delito de organización criminal, falsedad documental, tráfico de influencia. La semana pasada sumó los delitos fiscales y de contrabando tras conocer el valor de las joyas incautadas. La defensa de Zapatero había solicitado un nuevo aplazamiento de la declaración, alegando la inminencia del acto, el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado. El juez recuerda que, aunque la pieza separada se hincó el pasado 12, su contenido no incorpora hechos nuevos ni diligencias autónomas, sino exclusivamente el testimonio del acta de intervención, de las piezas de joyería y de la tasación pericial incorporadas en la causa principal. Bueno, esto es lo que ha comentado bueno, este es el auto del juez Calama. El juez Calama rechaza que exista una indefensión material, ya que el investigado puede declarar por los mismos hechos que motivan su citación en la causa principal, fijándose ambas declaraciones el mismo día por razones de coherencia y economía procesal. Además, recuerda que la defensa tiene la posibilidad de solicitar diligencias complementarias o nuevas declaraciones si lo estima necesario, lo que excluye cualquier perjuicio irreparable. Es decir, que podrá aportar información y añadirla a la causa
más adelante si lo considera oportuno. La intención del expresidente de gobierno era ganar tiempo, solicitar una pericial propia que rebaje el valor de la tasación y pedir documentación para demostrar el origen lícito de las joyas, que afirma que son regalos y parte de una herencia. El magistrado considera a Zapatero el presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencia, cuya finalidad es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancia pública en favor de tercero, principalmente plus ultra. Bien, esto es lo que tenemos, no vamos a entrar más en el detalle, sabemos la tasación, 1.300.000 euros de partida, y hay más elementos que tenemos que considerar dentro de todo esto porque se hacía cargo entre ambas aguas, Alejandro, entre ambas aguas, de publicar una información en el debate que es la demostración de que, o más bien, añade indicios de que esas joyas podrían ser el resultado de un blanqueo de capitales. Esto es lo que dice Alejandro Entramasaguas. El presunto testaferro de Zapatero presumía antes de ser detenido, el testaferro de Zapatero, en Dubái puedes gastarte 2,5 millones en joyas y no pasa nada. Esto tumba la posible prescripción del delito por el momento en el que se han realizado esas manifestaciones y desliza que la adquisición puede ser un método de blanqueo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Entrando un poquito en el detalle de lo que nos pone el debate con entre ambas aguas, Julito Martínez, el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, trasladó a una persona de su entorno tras regresar de un viaje a Emiratos Árabes Unidos que en aquel país era posible realizar grandes desembolsos económicos sin ningún tipo de control. El debate ha tenido acceso al contenido de una conversación incorporada a las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF de la Policía Nacional, en la que Martínez puso como ejemplo la posibilidad de gastar varios millones de euros en joyas sin que ello llamara la atención a las autoridades. La afirmación adquiere relevancia en un momento en el que la Audiencia Nacional investiga el origen de las joyas halladas durante el registro de la oficina de Zapatero y analiza su trascendencia penal y fiscal. Esto es particularmente interesante porque el marco en el que se realizaron esas manifestaciones por parte de Julio Martínez sería un marco más reciente, lo cual ubicaría ese delito muy posiblemente dentro de un plazo por el que no habría prescrito. Segundo, posiciona el mero acto de la compra de las joyas como una estrategia para ingresar dinero en formato de joyas a España sin llamar tanto la atención, porque no es lo mismo que tú hagas una transferencia de 2,5 millones de dólares, de euros, desde Dubái o desde Venezuela a España, porque las autoridades te van a pedir de dónde viene y lo tienes que declarar, a directamente en un viaje, incluso a través de valija diplomática, trasladar esa joya. Es decir, no hay que olvidar cuál es la procedencia del valor de esa joya, muy probablemente. Yo ayer hice un vídeo que algunos han criticado, donde yo decía que Delcy Rodríguez podría fabricar un documento que justifique a Zapatero y diga, bueno, esas joyas se las regalé yo en 2007. Y Zapatero diga, pues vale, lo tendría que haber declarado, no lo declaró, pero ha prescrito. Ah, se siente, ¿vale? Y algunos han dicho, pero ¿cómo va a ser Delcy quien vaya a realizar, a fabricar ese certificado si las joyas se ubican en Oriente Próximo? Se ubica la procedencia de Oriente Próximo. Bueno, las joyas pueden proceder, el material puede proceder de Oriente Próximo, pero se lo puede haber regalado Delcy Rodríguez. Y es más, no hay que olvidar otra cosa, que Delcy Rodríguez y Maduro, esto lo traté en otros vídeos, estuvieron, sobre todo Maduro, estuvo expoliando Venezuela con oro. 130 y pico toneladas de oro que mandó de Venezuela a Oriente Próximo. No, bueno, lo mandaba a Suiza, en Suiza se fundía, se lavaba, la jerga del crimen, se lavaba ese oro y luego ese oro iba a los países de Oriente Próximo, Emiratos Árabes Unidos, donde ahí ya a través de un esquema de empresas, pantallas y offshore, ya se iba ubicando. Y alguien se tenía que llevar la comisión si contribuía a ese delito, porque era un delito de expolio de riquezas de los venezolanos para apropiación indebida de una persona o de un colectivo de personas. Bien, no hay que olvidar, además, esto lo comentó Albert Castillón,
que Delcy Rodríguez es propietaria o a través de una serie de testaferros controla muchas joyerías en Emiratos Árabes Unidos, que es la manera con la que se expolia Venezuela de gemas, de material valioso, de piedras preciosas, y se lleva a Emiratos Árabes a través de Suiza o de manera directa a través de aviones que pueden servir de mulas. No olvidemos, todo lo que me habéis seguido cuando estábamos siguiendo la situación de Maduro, la cuenta de Arrecho en X, que comentaba, que publicaba todos los aviones presidenciales que salían cada día, cada semana, de Venezuela a Turquía, a Emiratos Árabes Unidos. ¿A dónde iban? ¿Por qué tanto trasiego de aviones de Delcy Rodríguez, de Maduro, a esos países? Estaban expoliando, estaban poniendo, escondiendo la riqueza que robaban en países donde fuese difícil alcanzarlas. Y no sabemos si Zapatero ha estado funcionando como intermediario, facilitando ese blanqueo no, ese expolio y llevándose una comisión a través del blanqueo. Es posible llegar a esa conclusión de que Zapatero, a través de sus influencias internacionales, haya facilitado que Delcy Rodríguez, por ejemplo, llevara oro, o Maduro llevara oro, llevara piedras preciosas a Suiza, a Emiratos Árabes, y para llevarse su propia comisión, en lugar de llevársela en dinero, porque lo hubiese tenido que declarar y era demasiado dinero, puede habérselo llevado en forma de collares, pulseras, joyas, y que además esto haya llegado por valija diplomática, quién sabe, desde Emiratos Árabes, o no, a lo mejor Emiratos Árabes es donde se han pulido esas piedras o donde incluso se pueden haber extraído, no lo sé, pero la procedencia puede haber sido por valija diplomática en vuelo, como por ejemplo el de Delcy Rodríguez hace años en Barajas, ¿no? O las famosas maletas, etcétera, ¿no? Quiero decir que, pese a que la procedencia de los collares se ubique en Emiratos Árabes, esto no significa que los propietarios y los donantes sean necesariamente personas de Emiratos Árabes, sino que a lo mejor esa joya tuvieron que dar un viaje, una gira importante para poder ser introducidas finalmente en Europa y en España de manera ilícita, y digo presuntamente ilícita, mientras Zapatero no sea capaz de demostrar su procedencia lícita, ¿no? Pero es que además lo que refiere Alejandro Entrambas es particularmente relevante por la fecha en la que se realizaron esas manifestaciones por parte de Julio Martínez. Leyendo el debate, la fecha en la que se produjeron las manifestaciones del presunto testaferro de Zapatero es clave. Según la documentación consultada por este periódico, la referencia a la compra de joyas millonarias en Dubái fue realizada a finales de 2022, es decir, con posterioridad a 2021. Y si esas manifestaciones se realizaron en referencia a esas joyas, situaría la adquisición de esas joyas en un momento en el que todavía no habría prescrito el delito. Pero más interesante aún, y que sobre todo derrumba los argumentos que di en el vídeo de ayer, cuando sostuve que Delcy Rodríguez podría estar fabricando la documentación necesaria para justificar que esas joyas se las regalaron a Zapatero en 2007 y que, por tanto, vino a través de valija diplomática. Cuidado, porque hay un elemento importante. Si no se justifica que esto entró a través de valija diplomática, sabemos que las valijas diplomáticas no están sujetas a fiscalización, pero de alguna manera tendrá que haber algún documento de qué valija diplomática se habla, en qué momento, en fin, debería haber algo, porque si no entraríamos en un vacío legal. Y además hay otra cosa más interesante aún, porque verás, incluso en la eventualidad de tener los certificados de procedencia de las joyas, el contrabando podría seguir imputándosele a Zapatero en la medida en la que no fuese capaz Zapatero de aportar documentación de aduanas que certifique la entrada en el país de esas joyas. Es decir, tú puedes tener el origen certificado, incluso quién te lo regaló, pero esto no quita que luego habría que contestar la pregunta, ¿y cómo entró en la Unión Europea? ¿Y cómo entró en España esa documentación? No, ese material, esas joyas. Porque todo procedimiento de entrada de ese tipo de material en la Unión Europea requiere toda una serie de procedimientos de aduana que se reflejan en papeles. Y si aduana no tiene esa documentación, una de dos, o la fabrica también, por tanto habría que coordinar tanto la fabricación del certificado en origen como la fabricación por parte de personal
corrupto en aduanas que se preste para fabricar esas pruebas. Las cosas comienzan a ser bastante difíciles y no dudamos de que Zapatero a lo mejor tenía mano para en aduanas disponer de gente que le permitiese meter en territorio español determinado, podemos llamarla material, podemos llamarlo sustancia, determinados bienes. No hay que olvidar que quien dirige aduanas es el Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior está bajo Fernando Grande Marlaska y Fernando Grande Marlaska está en la línea, junto con la directora de la Guardia Civil, de toda una serie de operativos por los que no podemos excluir la posibilidad de que a través del Ministerio de Interior y de Zapatero se controlase aduanas para cerrar un ojo con determinada materia. Vale. A lo mejor no están los documentos. ¿Y cómo se fabricarían ahora si no es a través de la colaboración necesaria de parte de algunas personas que tendrían que prestarse a eso o que a lo mejor, conociéndose lo que hicieron en pasado, la organización presuntamente mafiosa les llegara a extorsionar diciendo o fabricas ese documento o vamos a revelar todo lo que hacías o vas a caer. No sé, estamos en un territorio realmente farragoso, por no decir fangoso, para Zapatero. Y cuidado porque hay algo aquí que levanta, abre un melón. Transparencia está pidiendo a Pedro Sánchez que detalle sus regalos, visto lo que está ocurriendo con Zapatero. Porque, oh, qué curioso, que el rey sí que tiene que declararlo, lo está haciendo, pero Pedro Sánchez jamás parece ser que haya declarado qué regalos le hacen cuando va a viajar a todos esos países, además, países muy turbios, ¿no? El PSOE es el amigo de las dictaduras, el PSOE es el amigo y la gente del PSOE son amigos de gente muy mala, de criminales. Casi podríamos decir que el PSOE es una organización que defiende el crimen, ¿no? ¿Por qué? Porque se alía con el crimen, porque blanquea el crimen, porque indulta a los golpistas, porque trata y negocia con terroristas. Por cierto, algo va por ahí, de que la Fiscalía está pidiendo de que no se rastreen los etarras de los que se le ha perdido el rastro en Venezuela, entre ellos el sanguinario de Juana Chao. No sé. Esto lo explica muy bien este hombre. Fíjate. Prostitución. Abolición. ¿El Partido Socialista qué posición tiene respecto a la prostitución? Abolicionista, ¿no? Y bajaban las prostitutas en toboganes directamente en algunos ministerios, ¿no? ¿Cuál es la posición del Partido Socialista respecto a las tiranías, a la democracia? Un partido democrático, ¿no? ¿Y con quién estaban todos estos haciendo tratos por ahí? Con tiranías por todas partes, ¿no? ¿Cuál es la visión del Partido Socialista sobre la obligatoriedad de mantener un estado del bienestar pagando nuestros impuestos? Pues ahora tenemos este escándalo dentro más los demás, ¿no? ¿Por qué llegó al gobierno este Partido Socialista en concreto de Pedro Sánchez? Porque el PP había sido muy corrupto y había que limpiar este país. ¿Qué piensa el Partido Socialista del acoso sexual a las mujeres en el trabajo? Pues tiene estas ideas. ¿Y qué pasó en el Partido Socialista? Que abrieron un buzón para denuncias anónimas y tanto se llenó que lo tuvieron que cerrar. Dijeron, cierra, que tenemos que hacer listas. Es una contradicción permanente. Mira, No, fíjate, no es una las contradicción últimas permanente, no es una noticias- contradicción, es una hipocresía absoluta. permanente. El Partido No es una contradicción, es una hipocresía. O tal vez es una pantalla para disfrazar de legal lo que es una organización criminal que se ha infiltrado en la política a lo largo de los años para hacer creer a los ciudadanos que lo que hace es legal, cuando sin embargo no hace más que catalizar todas las fuerzas del crimen y del mal para precisamente llegar a gobernar con el fin de, a través de las instituciones, protegerlas. No sé, yo llego casi a la conclusión de que esta es la verdadera misión y la verdadera esencia del Partido Socialista y de sus dirigentes, directivos. ¿Qué opinas? Obviamente estamos haciendo hipótesis. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo.